Saludamos a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí Beitel de acá de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Por cierto, aquí en la comunidad nosotros hemos dado ya lectura a la sección de la Torá de esta semana. La encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 10 hasta el 25, 19. En realidad, en esta sección de la Torá hay un sinnúmero de enseñanzas y nos faltaría el tiempo para abarcar todas, pero nos vamos a concentrar en unos pasajes que hemos leído, que lo encontramos en el capítulo 22, del verso 6 en adelante. El nombre de este mensaje le hemos puesto Secretos de la Torá para prolongar mis días sobre la tierra. Secretos de la Torá para prolongar mis días sobre la tierra. Y en la Parashá Kitexé, que significa cuando salgas, en el libro de Devarim, en el capítulo 22, verso 6 dice: si se presentare un nido de aves ante ti, en el camino, en cualquier árbol, o en el piso, polluelos o huevos, y la madre se posa sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías. Ciertamente alejarás a la madre y tomarás las crías para ti, para que te prodigue Hashem beneficios y prolongues tus días. Esta parte donde dice para que Hashem te bendiga y prolongues tus días, en esta sección de la Torá nosotros la encontramos dos veces. Pero hay otros pasajes de la Torá donde nuestro Padre Celestial repite a su pueblo para que Hashem te bendiga y prolongues tus días sobre la tierra. Es decir, amados, aquí nosotros vemos uno de los mayores secretos de la Torá sobre la recompensa divina y el valor de las acciones humanas. Nosotros vemos este verso repetido varias veces en la Torá. Por ejemplo, en el libro de Shemot, en Éxodo 20:12, el quinto mandamiento te dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. ¿Qué conexión hay entre este verso que nosotros vemos en la Torá, en el Shemot 20, donde está el quinto mandamiento, y este verso que acabamos de nosotros de leer, que dice: si cuando encuentres en el camino el ave y está anidando, tiene huevos, tiene polluelos, espanta a la ave, a la madre, para que se vaya, y puedes coger los polluelos o puedes coger los huevos para que te vaya bien sobre la tierra y prolongues tus días. Vemos aquí que para Hashem, para nuestro Padre Celestial, no hay mandamiento grande o mandamiento pequeño, porque podríamos decir este tipo de mandamientos son pequeños y por lo general nosotros no le vamos a dar importancia. Pero para nuestro Padre Celestial, todos los mandamientos son de suma importancia, tanto los mandamientos grandes como honrar a tu padre y a tu madre. Para nosotros cumplir ese mandamiento como hijos nos tiene que costar. El honrar no solamente es respetar, el honrar a nuestros padres tiene que ver con suplir sus necesidades, estar al tanto de lo que ellos necesitan y velar por ellos, por su comunidad. Y en el caso de que no haya nadie que los cuide, nosotros dar también nuestro tiempo al cuidado de ellos. Es decir, que para cumplir el mandamiento, el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, no solamente es económicamente, no solamente es con nuestro tiempo, sino también con el respeto que nosotros como hijos debemos tenerle a ellos. Es decir, que nos va a costar económicamente porque tenemos que suplir sus necesidades. También tenemos que dar de nuestro tiempo si no hay nadie que los cuide. Imagínense ustedes, amados, nuestros padres nos trajeron a este mundo. Estuvieron con nosotros cuidándonos desde nuestra niñez. ¿Cuántos años estuvieron cuidando a nuestros padres? La madre dándonos de lactar, el padre viendo como proveedor los cuidados que tiene que tener,
para que no falte nada en ese hogar. Luego viene la pubertad, luego viene la adolescencia. ¿Cuántos años nuestros padres nos cuidaron? Y en el final de los días, nuestro Padre Celestial nos dice, honra a tu padre y a tu madre. El honrar no solamente tiene que ver con respetarlo, sino con suplir sus necesidades económicamente, que no les falta absolutamente nada, estar atentos con las necesidades de ellos como padres. Y lo que nosotros damos de vuelta en realidad es muy poco, en comparación con lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Porque qué tiempo nosotros como hijos, cuando ya todo de pronto no hay hijos que nos cuide y el tiempo que nosotros le dedicamos es mínimo en comparación a todos los años que ellos nos cuidaron y todo el esfuerzo que ellos hicieron por nosotros y darnos la alimentación, darnos el techo, darnos el vestuario, darnos la educación. Debemos nosotros, amados, valorar todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros y vemos que es un mandamiento grande y tiene una promesa para que nos vaya bien sobre esta tierra y para que prolonguemos nuestros días. Entonces vemos aquí que este es un mandamiento que tiene una conexión con el otro mandamiento que vemos en este capítulo 22, verso 6, donde nos dice nuestro Padre Celestial, espanta a la madre, y si deseas te puede llevar los polluelos y te puede llevar también los huevos. Diríamos nosotros, es un mandamiento que no es muy importante, pero la promesa está para que Hashem te bendiga y para que prolongues tus días sobre la tierra. Imagínense esa conexión que hay en estos dos mandamientos. ¿Por qué nuestro Padre Celestial te dice, espanta a la madre? Hashem tiene cuidado de toda su creación, aún de esos animalitos. Tienen emociones. Y para que no vea que tú le estás arrebatando los huevos, le estás arrebatando los polluelos, te dice Hashem, espántala, que no vea. Porque va a sufrir, es una madre. ¿Qué nos está enseñando la Torah, amados? Que tengamos nosotros presente el cuidado que tiene nuestro Padre Celestial por su naturaleza, por su creación, de no estropear y no maltratar a los animalitos, ver por ellos, ¿sí? Para que Hashem nos prospere y para que nuestros días sean prolongados. No podemos nosotros estropear ni maltratar a los animales y debemos cuidar de la naturaleza, en lo que en realidad nos está diciendo Hashem, cuida de mi creación, te he puesto como rey sobre este mundo, sobre esta tierra, para que la cuides y la protejas. No maltrates a mis animales, porque yo, siendo todopoderoso, te estoy ordenando que espantes a la madre para que no vea que te le vas a llevar los polluelos. Pero en realidad, amados, este mandamiento tiene aplicación práctica. Nosotros vemos que no. ¿Por qué? Porque ¿de qué te va a servir tú que te lleves unos polluelos? ¿De qué te va a servir? O sea, ¿de qué te va a servir que te lleves unos huevos que la madre los esté empollando? O sea, esos huevos ya no son comestibles. No los podrías comer y tampoco yo no creo que alguien tenga agallas para comerse unos polluelos. En realidad no tiene una aplicación práctica, pero la enseñanza que dice Hashem aquí, la enseñanza que dice nuestro Padre Celestial es cuida de la naturaleza, cuida de mi creación, para que te vaya bien sobre esta tierra y prolongues tus días. Ese es el secreto que la Torah nos da a nosotros en este Shabbat, en esta parashá, donde hay muchas enseñanzas, muchos secretos, pero yo he querido enfocarme en esto porque en honor al tiempo, amados, en honor al tiempo, muchos quieren vivir más, pero no saben los secretos que están en la Torah para que nosotros prolonguemos nuestros días y podamos vivir. Muchos quieren la prosperidad, pero aquí en esta sección de la Torah, en esta parashá, nosotros vamos a ver más adelante otro secreto para tener una vida próspera y de sobreabundancia, amados. Y para que nosotros no pasemos ninguna necesidad. Y aquí están los secretos. Aquí están los secretos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y prolongues tus días. Cuida de la naturaleza. Cuida de los animalitos que son creación de Hashem para que te vaya bien sobre esta tierra y prolongues tus días. Eso nos está enseñando nuestro Padre Celestial en esta mañana, amados. Ahora bien, en
En el sistema de recompensa que tiene nuestro Padre Celestial, Él refuerza el esfuerzo más grande para cumplir un mandamiento y la acción más sencilla valen exactamente lo mismo ante los ojos del Santo bendita sea. Es decir, el esfuerzo que nosotros ponemos para cumplir un gran mandamiento o el esfuerzo que ponemos de una manera muy sencilla para cumplir los mandamientos sencillos, delante del sistema de valoración de nuestro Padre Celestial es lo mismo. Pero ¿qué hace el hombre, amados? A los mandamientos sencillos o pequeños no le da importancia y muchas veces ni los cumplimos. Nos enfocamos en los mandamientos grandes, nos enfocamos en los mandamientos que decimos según nuestro sistema de valoración más importantes. Pero para Hashem, todos los mandamientos son iguales. Todos los mandamientos son para él lo mismo. No hay mandamiento pequeño ni mandamiento grande para Hashem. Todos son iguales, amados, delante de él. Al equiparar el honor a los padres con la compasión hacia la ave, la Torá nos enseña que no existen mandamientos pequeños. Sabemos que una pequeña acción desata los milagros de los Shamayim sobre nuestras vidas. Nosotros no sabemos, amados, una pequeña acción que nosotros hacemos a favor de un animalito o a favor de cumplir un mandamiento de la Torá muy pequeño. Dice, se desata las bendiciones de los Shamayim sobre nuestras vidas. Increíble, amados. Increíble esto. Vemos que el mandamiento de dejar ir a la madre, la empatía profunda y el cuidado que tiene Hashem por su creación, el ave, un animal indefenso, Hashem tiene cuidado aún de él y de toda la naturaleza, amados. Y de toda la naturaleza. Hashem tiene cuidado de todo, aún de esos animalitos indefensos, aún de esos animalitos pequeños. Y qué gran bendición, amados, nosotros que Hashem nos ponga al cuidado del sustento y el alimento de un animal indefenso. Porque Hashem dice, mira las aves, que ellos no trabajan, pero Hashem se encarga de darles el sustento. Yo no he visto ninguna ave que por ahí esté mendigando, amados. Yo no he visto. El hombre sí. No hay. Tienen su sustento. Hashem los sustenta. Hashem las viste, Hashem los cubre, Hashem las calienta. Igual las plantas y toda la naturaleza. Y ellos tienen un propósito, amados. El ave trilla, el ave canta, es porque ese es el propósito por el cual Hashem la creó. Cumple su propósito de vida, de darnos esas entonaciones y esas canciones hermosas que le cantan a Hashem. Toda la naturaleza le canta a Hashem. Toda la creación le canta a Hashem. Pero el hombre no, amado. El hombre le canta a otras cosas, menos a Hashem. Las aves y toda la naturaleza cumplen un propósito por el cual fueron traídos aquí a esta tierra. La pregunta sería, ¿nosotros los hombres cumplimos el propósito por el cual venimos acá? Miren, el gran Rambam Maimónides nos dice, para que te vaya bien, se refiere al mundo venidero. Y prolongues tus días, se refiere a la eternidad del alma. Es decir, amados, que nosotros cumpliendo estos mandamientos, esto se va a prolongar para los postreros días. La acción que nosotros hacemos en este momento, en estos días, trae cola para el futuro de nosotros, para las bendiciones futuras, y no solamente en este plano, en este mundo, sino para el mundo venidero, amados. Pensamos que el cumplir los mandamientos de hoy es para hoy, no es para hoy solamente, porque los hijos de Hashem, los hijos del pueblo de nuestro Padre Celestial, tienen bendición en dos tiempos, bendición en este mundo y bendición en el mundo venidero. Por eso Maimónides dice esto, o sea, se refiere también al mundo venidero y se refiere también a las bendiciones que vas a tener en el mundo venidero.
Ahora bien, hay varias partes de la Torá donde aparece el término para que te vaya bien y prolongues tu día sobre la tierra. No solamente vemos en estos dos mandamientos que acabamos de leer, sino que en esta parashá también lo vamos a ver más adelante. Pero en otras partes de la Torá, nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, obedece mis mandatos para que prolongues tus días y te vaya bien sobre esta tierra. Y eso lo vemos nosotros aquí en el libro de Devarim. Vamos a ver el libro de Devarim. En el capítulo de Devarim, en el capítulo 4, verso 40 dice, observarás sus decretos y sus mandamientos que yo te ordeno este día para que Él te bendiga a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da por todos los días. Es decir, que al obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Desato bendiciones sobre mi vida. Y también estoy prolongando mis días sobre esta tierra. ¿Qué quiere decir eso, amado? Estoy viviendo más, voy a vivir más. Hay mucha gente que se va de este mundo muy prematuramente. Y Hashem sabe por qué. Pero aquí están los secretos que la Torá nos da, amados. Que nos dice, para que te bendiga Hashem y prolongues tus días. Prolongues tus días. También más adelante en este libro de Devarim del Deuteronomio 5:16 repite, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que te vaya bien sobre esta tierra y prolongues tus días. Miren la importancia, amados, de honrar, de ver, venerar, respetar y ver por nuestros padres, porque yo voy a ser bendecido por Hashem y mis días se van a prolongar. Es decir, voy a vivir más. Voy a vivir más sobre esta tierra. Y también vemos en el Brit Hadashah, en la carta a los Efesios, vamos a hacer una conexión aquí con el Brit Hadashah, o con el pacto renovado. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, dice en el capítulo número 6, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué está haciendo aquí el Rab Saulo? Al repetir este mandamiento que está en la Torá, en el libro de Efesios, ¿acaso Saulo está anulando la Torá? No. Saulo, el Rab Saulo, o Pablo, como lo conocen, está reconfirmando la Torá. No como enseñan las religiones que dicen ya ellos, los discípulos de Yeshua, anularon la Torá. Aquí lo que está haciendo Saulo es reconfirmando la Torá y dándome a conocer estos secretos que están en la Torá para yo ser prosperado y para que prolonguen mis días sobre la tierra. ¿Sí? Aquí vemos que el apóstol Pablo no anula en ninguna manera la Torá, la está usando como un fundamento de madurez espiritual. Para un hebreo, el término para que te vaya bien, el término bien es top, bueno, implica alinearse con el diseño y el orden del santo bendito sea. Cuando honras a la autoridad terrenal, a tus padres, entiendes que honras a la autoridad celestial. Es decir, amados, alguien que no honra a sus padres,
tampoco va a honrar a nuestro Padre Celestial. Tampoco va a honrar y tampoco se va a someter a ninguna autoridad. Si no obedece a sus padres, ¿ustedes creen, amados, que alguien obedezca a nuestro Padre Celestial? ¿O que alguien obedezca a la autoridad de los hombres? Las autoridades que hay. No, este es un secreto, amados, que debe empezar desde el hogar, desde que el niño empieza a hablar, a caminar. Debemos enseñarle estos mandamientos, para que cuando sea adulto y sea grande, no transgreda las leyes y no transgreda tampoco la Torá de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En la mentalidad hebrea, la expresión para que prolongues tus días opera en dos niveles. ¿Sí? En el primer nivel es el terrenal. Es llevar una vida con propósito, en shalom y preservación física, y vas a vivir más. Es decir, amados, Hashem nos está diciendo para que prolongues tus días, es llevar una vida en shalom. Y shalom significa prosperidad, shalom significa todo lo bueno, shalom significa abundancia. Eso es. Eso nos está diciendo, o sea, llevar una vida con propósito, amados. ¿Sí? Para que prolongues tus días, dice. O sea, no vivir por vivir, sino que debe haber en nuestra vida un propósito de vida. ¿Por qué he venido acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo el propósito por el cual Hashem me trajo a este mundo o no? Porque si Hashem nos regala tiempo, amados, si nuestro Padre Celestial prolonga nuestros días, si Hashem nos regala salud, no va a ser para que compartamos estos secretos que están en la Torá, que fuera la gente no lo sabe. Es para eso, amados. Segundo, a nivel profético, los sabios de Israel dicen que el mundo donde los días se prolongan se refiere al Olam Abba, el mundo venidero, y a la resurrección de los muertos. Imagínense ese privilegio, amados. Que los sabios de Israel dicen, cuando se refiere para que prolongues tus días, se refiere al mundo venidero, al Olam Abba, y se refiere también a la resurrección. O sea, vas a vivir en sobreabundancia con Hashem en el mundo venidero, vas a resucitar, pero para bendición, no para destrucción. ¿Sí? En el libro de Mateo 19, 16, 17 dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Sí? En el libro de Mateo 19, 16, 17 dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Es decir, el Brit Hadashah o el pacto renovado lo que está haciendo es reconfirmar la Torá. Es decir, quiero entrar en la vida eterna, quiero entrar en el Olam Abba, tengo que guardar los mandamientos de Hashem. Hay un pasaje que está en Primera de Juan, dice en 5:3, dice, el amor a Elohim, a Adonai, está en que guardemos los mandamientos de Hashem. O sea, el amor a nuestro Padre Celestial está en guardar los mandamientos. No puedo decir yo que amo a mi Padre Celestial si no obedezco los mandamientos que Él me ha establecido. Sería absurdo decir yo amo a mi Padre Celestial, pero no obedezco sus mandamientos. Eso no es amor. Eso no es amor. Ahora bien, vemos que la frase que está en la Torá, para que te vaya bien y prolongues tus días, en el Brit Hadashah o en el pacto renovado, no cambia de significado, más bien se confirma con Yeshua, ya que en el diseño original sigue vigente la Torá. La Torá es el mapa para que nos vaya bien, ¿sí? Para que nos lleve a la Torá necesitamos de Yeshua, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, amados, que Yeshua nos señala el camino. Y es a través de Yeshua que hemos llegado nosotros a la Torá,
y que hemos llegado a nuestro Padre Celestial. Afuera las religiones te pueden enseñar otro camino. Y afuera en las religiones existen muchos caminos. Pero esos caminos que te llevan las religiones no te llevan a la Torá y no te llevan a nuestro Padre Celestial. Te llevan a otros dioses. Te llevan a otras palabras distorsionadas, porque para muchos de esas religiones, ellos dicen la Torá ya fue abolida. No te están llevando a la Torá. Y la Torá sigue más vigente que nunca más. La Torá de nuestro Padre Celestial, dice Pedro, en primera de Pedro, es para ayer, para hoy y para siempre. La Torá no ha pasado de moda, por si acaso, amados. La Torá sigue más vigente que nunca. Y el único camino que nosotros tenemos, mediante los cual el hombre llega al conocimiento de la Torá, es a través de Yeshua. Nosotros no hemos llegado al conocimiento de la Torá y al conocimiento de nuestro Padre Celestial a través de otros métodos, o a través de otras doctrinas, o a través de otras religiones. Las religiones te pierden. Tú sigues una religión, te va a llevar a la perdición. Sigue la Torá y vas a tener la vida eterna. Sigue los mandamientos de Hashem y vas a tener la vida eterna. No mandamientos de hombre. No mandamientos de hombre. Entonces vamos a ver en esta misma sección de la Torá otro pasaje que casi es similar y es uno de los secretos para que la gente prospere y prolongue sus días, que nosotros lo encontramos en esta sección de la Torá. ¿Sí? Entonces vamos a ver en el capítulo 25, el verso 13 dice, escuchen amados, no tendrás en tu saco una pesa y una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa una medida grande y una pequeña. Pesa perfecta y honesta tendrás, una medida perfecta y honesta tendrás, para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Eloah te da. Porque una abominación de Hashem tu Eloah son todos los que hacen esto, todos los que actúan en forma corrupta. Queremos prolongar nuestros días sobre esta tierra. Queremos ser bendecidos por Hashem. Debemos ser honestos en todo. Medida justa, peso justo. Servimos a un Eloah de justicia, amados. Imagínate la gente que te estafa en las medidas. Imagínate la gente que te estafa en los pesos. En vez de darte 1 kilo, te dan menos 1/4 de kilo. O en vez de darte 10 libras, te dan 9 libras. Imagínate lo que esas personas aparentemente para ellos están ganando. Pero según la Torá, ellos están perdiendo. Pero ellos no lo saben. Que van a vivir menos y no van a ser prosperados. Porque te quitan a ti por un lado, pero por otro lado ellos están desatando maldición para sus vidas y por otro lado se les va. Todo lo que ellos que aparentemente dicen ganar, lo pierden a raudales, amado. Es una ilusión. Es una ilusión para ellos. O sea, ellos viven en un mundo de ilusión que aparentemente ellos dirían, estamos ganando nosotros. Nos vamos a enriquecer rápido. O peor aún, cuando alguien te estafa. Él pensaría que va a ser enriquecido, pero no, va a ser empobrecido. Y Hashem le va a quitar multiplicado y a ti te lo va a dar multiplicado. Son secretos de la Torá, amados. Son secretos que están aquí en la Torá que nosotros debemos tener cuenta. Si tienes un negocio, ser justo en las medidas, en los pesos, ser justo en los precios, para que te vaya bien, para que prosperes, para que vivas más tiempo. Eso nos está diciendo nuestro Padre Celestial en esta mañana y tarde, amados, en esta sección de la Torá, Kitese. Dice, en el lenguaje hebreo, la palabra para completo o exacto es Shelema. Y viene de la raíz que viene de la palabra Shalom, que es paz, integridad, prosperidad, totalidad.
un negocio deshonesto rompe la shalom del cosmos. Un negocio deshonesto, amados, rompe todo. Rompe todo. Y ellos van a estar poniendo su dinero en saco roto. Aparentemente podrán prosperar, aparentemente. Pero según lo que nos dice la Torá, no va a haber prosperidad ahí. Debemos ser justos, amados, en los pesos y en las medidas, de acuerdo a lo que nos dice la Torá. Miren, tremenda enseñanza que nos da la Torá con tantos secretos que tiene en esta parashá, amados, para nosotros poder ser prosperados y para poder vivir más, para que el hombre pueda vivir más y pueda vivir en shalom, pueda vivir en paz. Nosotros vemos que aquí en el verso número 15, en el verso número 15, nos dice, una pesa perfecta y honesta tendrás, una medida perfecta y honesta tendrás para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem te da. Tenemos la promesa, amados, conectada. Para que tus días se prolonguen sobre la tierra es la honestidad. La honestidad, amado, sostiene la vida. El engaño acorta la vida. La honestidad hace que tú vivas más. El engaño, ser ruin o truín, ser estafador, hace que tu vida se acorte. Miren esos secretos, amado. No sé si con este mensaje, amado, nosotros vamos a seguir siendo iguales. Nosotros no vamos a seguir comportándonos de la misma forma, de la misma manera. Yo creo que esto tiene que transformar nuestra vida. Tiene que transformar nuestra Neshama. En el Talmud, en el Tratado Baba Batra 88b dice, el fraude comercial se considera espiritualmente más destructivo que los pecados sexuales o la idolatría. Imagínense eso, amado. El fraude es más destructivo que un pecado de idolatría o que un pecado sexual. Por eso el pueblo de nuestro Padre Celestial, amados, es honesto en todo. Y debemos ser honestos en todo, amados. No solamente en nuestras transacciones, en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestra vida. Dice, los sabios dicen que quien roba sistemáticamente a cientos de clientes usando pesas falsas no pueden hacer un arrepentimiento completo ni genuino, porque no sabe a quién robó para devolver el dinero. Imagínense, amados. Alguien que da menos de lo que debe dar o cobra más de lo que debe cobrar y tiene cientos de clientes. ¿Cómo puede reparar ese daño? No lo puede reparar. Si algún día se arrepiente y quiere hacer tikkun, quiere hacer retorno, quiere hacer teshuvá, ¿cómo va a hacer teshuvá? ¿Cómo va a reparar los daños que ha hecho a cientos y miles? ¿Dónde va a encontrar esas personas para pedirle perdón y disculpas o reparar los daños que ya hizo? Por eso la Torá, amados, nos llama a nosotros a ser honestos en todo. Pesas y medidas justas, nos dice Hashem. Pesas y medidas justas en todo, amado. El uso de pesas y medidas falsas destruye el tejido moral de la sociedad, que lo debilita espiritualmente a todos los pueblos que hacen esto. Imagínense, amados. Pesos y medidas falsas debilitan el tejido moral de todo un pueblo, de toda una sociedad. Miren cómo están nuestras sociedades, amados. Miren cómo están nuestros pueblos. ¿Acaso ellos cumplen estos mandamientos que deben hacer en el hogar, que deben hacer en la familia? Educar a nuestros hijos a que sean justos, con pesos y medidas justas en todo, amado. Para que cuando ellos sean grandes, respeten la Torá de nuestro Padre Celestial, prolonguen sus días y sean prosperados en todo lo que ellos emprendan, en todo lo que ellos hagan. Llegó el niño con un lápiz. Hey, ¿y ese lápiz? No, mañana lo llevas y lo devuelves. Ese tiene dueño. Corrijamos a nuestros hijos. Llegaron con algo que no les pertenece. ¿De dónde sacaste eso? ¿De quién es? No, que me lo encontré. No. Lo llevas a la escuela
Le entregas a la maestra o al director de la escuela y empieza a corregir, empieza a educar. No animemos eso, amados. No animemos esa corrupción de nuestros hogares con nuestros niños. Y en todo debemos estar atentos, ¿sí? Para que a nuestros hijos, cuando sean grandes, no se les pegue nada en la mano. En la psicología dice cleptomanía. Nada de cleptomanía. Hay un espíritu de robo ahí que no fue corregido a tiempo. ¿Sí? Nada más. Nada más, amados. Pero lo más increíble de esto, amados, lo más increíble de esto, que pesos y medidas justas, en el verso 17, voy a leer, dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino al salir de Egipto, cuando te salió por la retaguardia y todo. Es decir, amados, que si alguien no tiene las pesas y medidas justas, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a desatar el furor de Amalek. Y Amalek, porque está conectado, amado. Aquí no hay una separación en esta sección de la Torah que estamos leyendo. En los versos que hemos leído del 13 en adelante, y se conecta con Amalek el 17. Y Amalek es duda, va a desatar la duda en su interior. Va a desatar la duda en él. Y va a empezar a dudar. Y Amalek va a ir ahí. Porque Amalek significa duda. Empieza con medidas y pesas falsas, y luego empieza a dudar ya de todo. Y él mismo se va a justificar creyendo que está haciendo lo correcto. Pero lo que ha hecho es con eso desatar el furor de Amalek. Y Amalek, según la Torá, dice que va por los débiles y ataca por la retaguardia y quiere destruir. Amalek es un destructor. Hay personas que abren puertas y no saben por qué les pasan las cosas, amados. Terrible. Amalek es la fuerza que es desatada cuando Israel tiene pesas falsas, cuando se manipula la verdad. Las pesas falsas representan lo que la persona tiene en su interior. Cuando el hombre altera las medidas abajo en la tierra, las medidas de justicia en lo celestial se alteran también arriba en su contra, permitiendo que la duda, Amalek, gane poder sobre él y lo lleve a alejarse de la Torá y del santo bendito sea. Desprotegido, amado. Afuera, ¿qué vas a hacer sin la protección divina? Si estás contrariando, estás en contra de los mandamientos que Hashem nos ha dado, pesas y medidas justas. No lo haces, desatas a Amalek. Abre la puerta a Amalek para que empiece primero con la duda. Y luego viene la destrucción, porque nuestro Padre Celestial, si esta no fuera, Amalek no fuera una fuerza espiritual que ataca, nuestro Padre Celestial no diría, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando saliste por el camino, cuando te salió por la retaguardia y se fue por los débiles y atacó a los enfermos, a los débiles, a los ancianos. Así le dice nuestro Padre Celestial, tienes que deshacerte de Amalek. ¿Y cómo yo me deshago de Amalek? Teniendo medidas exactas, teniendo pesas exactas, siendo justo en todos mis caminos. De esa manera, amados, cierro las puertas a cualquier interferencia espiritual que quiera llegar a mi vida. Amén, amados. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están dispersas entre las naciones. Que tengan un excelente Shabbat, Shalom de bendición. Que Hashem los bendiga y los guarde, amados. Shalom con todos. Shalom, shalom.